Bueno, en la mañana de Visión Campo es un gustazo saludar a Nicole Pisani, que es del Instituto FADA. Nicole, ¿cómo andás? Buen día. Buen día, un gusto estar acompañándolos. Bueno, Nicole, te molestamos porque empezamos a analizar el nuevo informe, obviamente el del mes de marzo, y en ese contexto queríamos analizarlo porque la verdad que nos llamó la atención el número, lo que arroja este índice FADA, la participación del Estado en la renta agrícola, que da el 58%. Sigue alto, pero la primera pregunta que yo quiero hacerte es si notan ustedes que esto viene bajando, viene retrocediendo. Bueno, el índice FADA, como bien decís, dio 58% para el mes de marzo. Esto lo que mide es la participación del Estado, o sea, el peso de los impuestos nacionales, provinciales y municipales sobre una renta agrícola que surge de lo que vale la producción menos los costos necesarios para hacer soja, maíz, trigo o girasol. Este 58% bajó en relación a diciembre del año pasado, que fue la medición anterior, donde daba 64%. Y esta baja, digamos, podríamos decir que es temporal, en tanto el trasfondo de esta caída del índice es que absorbe la baja temporal de los derechos de exportación. Claro. Entonces, al haber menores derechos de exportación, por lo menos en el periodo que va a ir de febrero hasta junio, el índice lo absorbe y baja la participación del Estado en la renta agrícola. Si vemos el histórico, la realidad es que el índice siempre fue alto. Este de marzo de este año está en valores que se pueden haber observado a fines de diciembre o en algún periodo de 2018, por ejemplo, pero siempre estamos hablando de una participación del Estado con los impuestos sobre la producción agrícola que supera el 55%. Claro. Nicole, después podemos desmenuzarlo a la hora de analizar y de ir buscando detalles. A mí lo que me sigue haciendo ruido es el impuesto no coparticipable, ¿no? Que quizás es el que más le duele al productor como consecuencia de aquello que no vuelve en infraestructura, en rutas, etcétera, etcétera, y que quizás es lo que más necesita hoy ese productor que hace un aporte importante, ¿no? Estamos hablando de un 58% de la renta global, después podemos desmenuzar por los cereales, por la oleaginosa y por provincia, pero es alto todavía ese impuesto no coparticipable, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros lo que tenemos es diferentes jurisdicciones que cobran sus impuestos. La nación cobra sus impuestos, en donde ahí tenemos lo que se puede, o sea, lo que es coparticipable de lo que no. Lo Claro, no coparticipable son derechos de exportación en el grueso claro, y lo que es el impuesto a los créditos y débitos bancarios. Y lo coparticipable es ganancias y cuestiones vinculadas al IVA. Si nosotros vemos este grueso de lo que paga el productor, en un 58% son impuestos nacionales no coparticipables, es alto. siendo los derechos de exportación los principales. Y es alto, tal cual como decís, son recursos que salen de las provincias productivas que no vuelven hacia ese interior productivo que podría generar mejor infraestructura, por ejemplo, para la actividad agrícola. Después también tenemos los coparticipables, son en torno al 34%. Las provincias cobran sus propios impuestos, ahí podemos entrar en Eh, diferentes cuestiones según la provincia, pero están en torno al 7% y municipios un 1%. Entonces, claramente nos quedamos con un grueso de impuestos nacionales que no se coparticipan con las provincias, donde el grueso de nuevo es derechos de exportación. claro, Si vemos el histórico, esta participación que yo menciono del 57%, 58%, es una de las más bajas desde más o menos 2020. El tema ahí que pasa que justamente está la baja temporal de los derechos de exportación que hace reducir el peso de los no coparticipables y aumenta
los impuestos que se recaudan a nivel nacional que luego se coparticipan con las provincias. Nicole, quizás si esto, nosotros, y teniendo en cuenta de la manera que el gobierno ha dicho que es hasta el 30 de junio, esta quita de retenciones, si este informe lo volvemos a hacer para el mes de agosto, septiembre, como consecuencia de eso, que no se extendería en el tiempo, podríamos ya estar hablando de una cifra que supere ampliamente el 60%, ¿no? Sí, exactamente. Si los derechos de exportación no continúan, digamos, en un sendero de baja y retornan a las alícuotas que habíamos visto previamente, o que tenemos, digamos, desde esta baja temporal previa, claramente el índice va a rondar por encima del 60%, podríamos estar hablando de un 65%, dependiendo cómo evolucionan precios y costos para la producción, pero seguramente sea mayor al 60%. Nicole, con respecto a esa pata para desmenuzar provincia por provincia, ¿qué notan ustedes? Digo, la región núcleo, obviamente Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, para dar algún ejemplo, si notan similitudes con el último informe en relación al número que les da, o alguna quita o alguna suba. Bueno, en líneas generales, los índices provinciales también han bajado por el efecto de los derechos de exportación. Sin embargo, en inicios de cada año se actualizan siempre los impuestos que son provinciales y si también tenemos impuestos municipales como tasas viales, son actualizados a inicios de año y esto amortigua de cierta forma la baja del índice en las diferentes provincias. En lo que es, por ejemplo, Córdoba da el 59%, Santa Fe 55,7%, muy cercano a lo que es en Buenos Aires del 55,9%. Estas diferencias se dan por los impuestos que rigen en cada una de estas provincias. Por ejemplo, Córdoba solo se paga inmobiliario rural, Claro. mientras que en Buenos Aires se pagan impuestos provinciales y también municipales, al igual que en Santa Fe, pero digamos, han tenido diferentes niveles de actualización en lo que es, por ejemplo, los inmobiliarios rurales. Las provincias tienen diferentes costos a la hora de producir. El flete tiene una gran incidencia en estos costos. Hacia el interior productivo es mucho más caro y tiene más peso en los costos totales. Y a su vez, cada provincia también tiene diferentes rendimientos. Entonces, todo esto conjugado nos va dando ciertas diferencias en cada una de las provincias productivas. Permitime una más, porque también, y en este gran informe que ustedes realizan, estaba viendo para ir desmenuzando también qué es lo que sucede con soja, maíz y trigo, y me hace mucho ruido el número en el trigo, no sé si a ustedes, y si lo comparan, obviamente, informe con informe. El de la soja sigue estando por encima del 60, pero el del trigo por arriba del 70, 72, para ser un poquito más precisos. ¿Qué es lo que les dice a ustedes también esta pata del informe? Bueno, en líneas generales también vemos reflejada una baja en las diferentes mediciones por cultivo, en lo que hace a soja, maíz, trigo y girasol. En particular, el trigo se le conjugan dos cuestiones. Es el que menos recuperación de precio tuvo con respecto a diciembre, si lo vemos por ese lado, si bien aumentó un poco el precio no es de los que más han aumentado más en soja o en maíz, por ejemplo, y también pensando que en el trigo tenemos mayores costos de producción, por ejemplo, si nos focalizamos en el uso de fertilizantes. Claro, Entonces, esto también termina generando una menor rentabilidad que genera, digamos, un mayor peso de los impuestos. Ahí siempre destacar que se conjugan varios factores a la hora de medir el índice FADA. No solo es una cuestión, como mencionaba, precios y costos, sino, por ejemplo, también los rendimientos que se terminan alcanzando en promedio a nivel nacional, que, bueno, han venido un poco golpeados en algunos cultivos. sin duda. Bueno, agradecerte por este rato. Vamos a seguir muy de cerca el análisis también del monitor ganadero. ¿Y para cuándo el nuevo changómetro? ¿Para cuándo lo Bueno, tienen previsto? seguramente nos estemos informando con el nuevo changómetro en el próximo mes o Bien, hacia mediados de este año con alguna edición especial
que siempre destacamos, cómo viene evolucionando la inflación y el peso que termina teniendo en el bolsillo de todos los argentinos. Bueno, si lo permitís, también te vamos a llamar para poder analizarlo. Excelente, será un gusto.